Hola, buenos días otra vez. Buenos días, iglesia, ustedes allá y buenos días ustedes acá. Gracias por venir. No gritaron. Bueno, buenos días, gracias por estar aquí y ustedes también. Gracias por conectarse con nosotros, por compartir el link. Si usted está aquí y le encanta esta prédica, la unción, la oración, la manifestación del Señor, a otra persona también le va a encantar y le va a servir y se va a llenar. Así que envíe el link, no sea envidioso, que a veces uno dice, ay no, ¿y qué me van a decir? No importa. Lo máximo que le van a decir es, ¿para qué me lo envía? O simplemente le dirán, gracias, fue lo mejor. Fue lo mejor. Estamos hablando sobre generaciones, ¿recuerdan? En este día quiero abrir un paréntesis y decirles gracias por estar tan pendientes, por usar las banderas, porque aquí están unas niñas nuevas, pero están con la bandera. Bien. Ellas no han tomado la clase, me imagino, porque no han visto la clase, pero ya tienen su bandera. Y la bandera también significa avance. La bandera significa avance, por eso nosotros tomamos nuestra bandera indicando que avanzamos y mostrándoles el camino a los que vienen detrás, a su generación, a mi generación, porque la bandera indica que ese Jehová Shaddai, que es nuestra bandera, está diciendo yo avanzo y ustedes avanzan, yo avanzo y ustedes avanzan, así que súper bien por esas banderas. Algunas están con imágenes, pero después Andrea o mi mamá les van a explicar por qué cada imagen. Porque cada uno de nosotros tiene una bandera, tiene un color, pero eso es de acuerdo a la Biblia. No nos lo inventamos ni vamos a cambiar la palabra del Señor, sino que lo hacemos de acuerdo a lo que el Señor nos muestra. Después de esta aclaración y felicitación a estas niñas que lo han hecho excelente. Yo creo que ustedes también deben tener su bandera, bátanla y díganle al Señor, gracias porque declaro avance, avance en mi casa, avance en mi vida, avance en mi trabajo. Y antes de terminar, yo quiero que al terminar la prédica y antes de cerrar la transmisión, Mateo va a traer un testimonio que tiene para contarles, porque es bueno darle las gracias, la gloria y la honra al Señor. A veces esperamos demasiado tiempo y a uno ya se le olvida el testimonio y dice, ay, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que me dio Dios? Que uno es a veces tan ingrato que no se acuerda y se le olvida de lo que Dios hace, pero todos los días hace milagros. Y la semana pasada hablamos de las semillas, ¿recuerdan? Qué tan importante es nuestra semilla, que la semilla tiene tiene un gran impacto para nosotros, que es muy importante saber sembrar y sembrar bien. Entre otras cosas, yo ya he comido espinaca, repollo morado, coles, eso ya lo he hecho. Entonces me dicen, ¿hasta cuándo va a tener estas siembras? Bueno, hasta que el Señor me diga, pero ya les he dicho, yo ya sembré y ya recogí y ya me comí los frutos y vuelvo y siembro, así que no se olviden, porque este ejercicio es un ejercicio profético, no porque yo les dije, ay, no tengo nada que hacer y me voy a poner a sembrar o voy a mirar si esta semilla se me da, no, es porque si usted siembra, va a tener un fruto y nosotros hicimos semillitas, pero esas semillas van a tener más hijos y esto quiere decir que Dios nos llamó a producir y a producir, sea en lo que usted sea experto, se mueva, sea su labor, sea su rol, sea efectivo en donde esté. Y estábamos hablando de ese poder que traen nuestras semillas, nuestra boca trae palabras y es una semilla. Nuestros pensamientos tienen una semilla, porque esos se volverán muy grandes si son de temor o muy determinantes si son de fe y vamos hacia adelante. Pero estamos hablando acerca de las generaciones, que nuestras semillas, de acuerdo a nuestra generación, impactarán. Y es por la bondad de Dios, solamente por la bondad de Dios que tenemos una familia. Porque si uno
va y se devuelve y mira en retrospectiva, uno dice, yo, ¿a qué horas me casé? ¿Cómo fue esto, Señor? No entiendo. A veces uno dice, sí, yo estaba demasiado joven, ¿cómo que uno no piensa? Pero el Señor lo sabe. Mientras analizaba esto, yo le decía, solo por tu misericordia, porque nosotros nos casamos con Edgar muy jóvenes, igual oramos, ayunamos por más de un año, que si era la voluntad de Dios, pasaran ciertas situaciones y uno como Gedeón, ¿no? Le pone señales a Dios, que se moje, que no se moje, que la cama patas arriba, patas abajo, pero todo el Señor lo hizo y lo dio. Y yo dije, Señor, gracias porque es tu misericordia y tu bondad que la que nos acompaña en nuestra época y en nuestra vida diaria. Y alguien me decía, ¿cuántos años tiene una generación? Quiero que ustedes vayan al link donde están, el YouTube, donde están todas nuestras prédicas. Lo que pasa es que ahora creo que no las tienen por nombre, que lo vamos a tener que volver a hacer. No están por nombre, el nombre de la prédica no aparece, pero Andrea nos dio una prédica excelente sobre las generaciones, cuánto dura una generación, en qué época está usted, si usted es X, Y o Z. Es importante que vuelvan a verla, es interesante y usted va a aprender allí. Pero la Biblia nos dice en el Salmo 92 que hay gente que tiene fuerza y vive unos 70 años. Hay otros que son más robustos y viven unos 80 años. Entonces el salmista nos da una orientación, que una generación tiene 70, 80 años. Es decir, hasta que usted sea capaz de ver su descendencia, esa es su generación. Y esta es nuestra generación. Y algunos estudiosos de la palabra dicen que la cuarta generación es la más importante. Quiere decir que sus bisnietos son los más importantes. Uno diría, ¿pero por qué? Si casi no los alcanzó a conocer. Porque esos bisnietos traerán los impactos de sus palabras. Porque usted le enseñó a sus hijos a los hijos de ellos, pero sus bisnietos, cuando usted los vea, dice, ¡oh! Son el reflejo de lo que lloré, son el reflejo de lo que yo pedí, son el reflejo de mi ejemplo, de mi oración. Por eso usted debe impactar. Y yo quiero decirle lo que Josué nos está hablando y nos aconseja entre comillas, porque Josué, hombre fuerte, trabajador, rudo, hace una decisión o toma una decisión y nos indica en Josué 24, y yo los voy a leer en la versión La Palabra de Dios para Todos. Josué capítulo 24, y voy a leer del 14, 15 y luego al final vamos a leer el 16, pero ténganlo en Josué 24. Josué 24. Allí necesitan Biblias. Entonces Josué le dijo a la gente, así que ahora respeten al Señor y sírvanle total y fielmente. ¿Quién de ustedes, perdón, que esta me se equivoca. Llama. Entonces Josué le dijo a la gente, así que ahora respeten al Señor y sírvanle total y fielmente. Quiten de entre ustedes los dioses que sus antepasados adoraban al otro lado del Éufrates, en Egipto, y sirvan al Señor. Acá les está diciendo, miren, hay una situación. Entramos a una tierra, la poseemos, pero hay dioses y ustedes, en vez de agradecer, están tomando el camino equivocado. Y él les dice, yo creo que ustedes deben quitar esos dioses y servir al Señor. Pero si ustedes, acá hay un pero y recuerden lo que es el pero. Entonces aquí en el versículo 15 les leo de la Nueva Versión Internacional. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, si les parece harto, complicado, qué difícil servir al Señor, elijan ustedes a quién van a servir. Ustedes mismos van a tomar la elección. Acá dice, pero ustedes elijan a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates,
o a los dioses amorreos en cuya tierra ustedes habitan, pero por mi parte, dijo Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Recuerden cuando hay un pero, ¿cierto? Que ese pero nos indica una contradicción, que es una negación de lo que antes se había hablado. Por eso Josué dice, bueno, ustedes verán, tomen la decisión. Este hombre no le permitió a sus hijos decir, hey papá, no quiero. Él dijo, mi familia y yo. Por mi parte, estos que viven conmigo tienen que sujetarse. Así que yo hablo por ellos. ¿Y cuántos papás podemos decir eso? Porque algunos hijos dicen, no, ¿qué tal? Lo que diga yo. Pero es que es claro lo que el Señor nos está diciendo, las instrucciones que nos está dando, porque aquí el Señor dice, ustedes quieren tener la bondad del Señor, ustedes quieren ver descanso en sus días, ustedes quieren no llorar por su familia. Declaren, mi casa y yo serviremos al Señor, porque si hay descanso en una familia es cuando vemos que servimos al Señor, que el liderazgo, que la bendición, que la lectura bíblica, que usted está impactado porque su hijo o su hija corre a buscar al Señor. Y algunas personas dicen, no, yo prefiero que mi hijo o mi hija esté en el mundo antes de que se cambie de religión. Pero esto no es una religión. Les hemos indicado a nuestras familias que esto no es religión. Es una relación con Dios. Porque cuando hablamos de religión, hablamos de mentira, de idolatría. Hablamos simplemente de movimientos que quieren venir a frustrarnos. Porque la religión nos mete en un cuadro y nos dice, no se pare, no se siente, ahora sí párese, ahora sí siéntese. Pero el Señor Jesús nos dio vida. Por eso dijo, es una relación. Y es una relación de amor tan linda, tan grande, tan estrecha, que es lo que queremos dejar en nuestra generación. Por eso levantamos nuestras banderas para decirle a nuestros hijos, avancen con mi ejemplo, avancen con el poder de Dios y lo que yo soy. Josué, hombre fuerte y valiente, que estaba siempre delante de la presencia del Señor, fue este sucesor de Moisés y vio al Señor cara a cara, vio al Señor cuando el Señor le dice, bueno, pilas, mi siervo Moisés se murió. Ahora le toca que tome el mando. Ya llegó el momento. Pero le da unas instrucciones y usted puede leer ahí en Josué 1 y le dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Y entonces uno le dirá, pero ¿cómo el Señor le dice, Dios Padre le dice a Josué, no temas y no desmayes? Porque primero tenía un reto enorme. A veces la gente le dice a uno, no, yo no puedo, es que el trabajo me tiene, pero es que eso me pasa mi vida. Vaya si tenía trabajo Josué, vaya si trabajaba este hombre. Recuerden que primero era en la sombra de Moisés y Moisés subió, pero él estaba ahí 40 días igualito ahí. Pero me imagino que mientras estaba allí estaba pidiendo por sus hijos, por su familia, porque los que se quedaban en casa no olvidaran su ejemplo. Luego tuvo que cruzar el río Jordán y luego dijo, vamos a tomar allí y estas ciudades van a caer en nuestros pies, ¿cierto? Y estas murallas se van a caer y las derribó y les dijo, ahora sí vamos a tomar esta tierra y vamos a dirigir al Señor. Pero antes recuerde que también tuvo una asignación y lo comandaron para ir a hacer vigilia y fuera y opinara si la tierra era buena o no, si era posible habitar en ella. Y fue y dijo sí. Solamente 2 tenían una visión de generación, de impacto. Y él dijo sí, y tuvo que aguantarse a toda esta gente. Por eso el Señor le dijo, sé valiente, no desmayes, porque uno dice, uy, sí. Se tenía que aguantar a toda la familia, se tenía que aguantar a todos los que estaban quejándose y se tenía que aguantar a todos los que siempre venían a decir, ore por mí. Ese era un hombre que realmente tenía trabajo. Pero acá el Señor no nos dice, y Josué dijo, hagan lo que quieran, y hijos, hagan lo que quieran, porque ya estoy desesperado.
Él da una decisión y da un consejo entre comillas, porque no les dice, háganlo. Dice, yo creo que para mi bienestar es que mi Dios será el primero. Yo indico que mi familia y yo vamos a servirlo. ¿Cuántos podemos decir lo mismo? Eso es lo que quiere el Señor, que aún cada día podemos elegir al Señor, porque la palabra del Señor en Deuteronomio siempre Él indica obediencia. Si obedeces, si obedeces, si obedeces. Entonces Josué estaba obedeciendo, porque cuando nosotros obedecemos, estamos diciéndole al Señor, queremos avanzar, queremos ir contigo, queremos estar en tu presencia. Lo que dice el Señor en Malaquías 3, versículo 8, la voy a leer también de la palabra de Dios para todos. Ustedes volverán a notar la diferencia que hay entre la gente buena y la gente mala, entre el que sirve a Dios y el que no lo hace. Aquí por eso Josué dice, mi casa y yo va a servir. Y pareciera que uno sirve y no se nota, y pareciera que al mundo entero le va mejor que a nosotros, los que estamos con el Señor. Pareciera que a nosotros, como que a veces uno dice, Señor, ¿te estás vengando de mí? Pero resulta que aquí la palabra, y que no llega vacía, nos está diciendo, yo voy a hacer la diferencia. Aquí el Señor nos dice, les prometo, les aseguro que yo voy a hacer la diferencia. Y sí hemos visto que han hecho la diferencia. ¿Que es fácil? No es fácil. No es fácil tomar un tiempo en la mañana o en la tarde o en la noche, o cuando usted esté bañando a sus hijos, o cuando los lleve al colegio, o todo el tiempo. Porque es bueno y agradable adorar al Señor todo el tiempo. Pero aquí este profeta nos dice, sí, haré la diferencia, haré la diferencia. El que sirve a Dios y el que no, yo haré la diferencia. Por eso usted declare hoy, Dios con mi generación hará la diferencia. Dios con mi generación hará la diferencia, porque Él va a ver que somos los que estamos delante de su casa, delante de su presencia, los que obedecemos, los que estamos sujetos a su voz. Este Josué llamaba la manifestación de Dios para sus vidas. Este Josué empezó a decir, si a ustedes les parece bien, entonces sigan en su cuento. Porque a veces, aún a los cristianos les parece difícil obedecer. Aún a los cristianos se les complica obedecer. Porque uno da instrucciones. Y ellos dicen, otra vez Sandra hablando. No, yo no sé si lo voy a hacer. Pero los frutos los vamos a tomar y a lucir de acuerdo a mi obediencia. El Señor nos habla y somos nosotros los que vamos a hacer la diferencia. ¿Serviremos al Señor aún en dificultades? Uno dice, no lo sé. Pero cuando vienen las dificultades nos agarramos más del Señor y le decimos, claro que sí, Señor, porque contigo tenemos, ¿qué tal sin ti? O cuando nuestros hijos que estaban pequeños se enfermaban, claro que sí, pero cada circunstancia nos lleva a lo mismo, que si servimos al Señor, Él no nos dejará solos, Él no nos dejará huérfanos, Él no nos va a dejar sin su presencia. Y cuando sentimos que estamos decayendo y nuestra humanidad va de primeras, lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, ayúdanos porque el ejemplo tuyo de hijo fue excelente. Porque el papá no le preguntó, oye, hijo, ¿querrás ir a morir por esta humanidad? Por estos ingratos, por estos arrogantes, porque ¿cuántos de los que Dios ha bendecido, sanado, ministrado, estarán allá, quién sabe en dónde, tomando sol? Porque no entienden que el Señor ha rescatado sus vidas y tiene planes y propósitos. ¿Que es bueno descansar? Claro que sí, pero primero lo primero. ¿Y dónde está la adoración al Señor? Por eso hay que decirle, Señor, necesito tu ejemplo de liderazgo, ese ejemplo perfecto, que por más de que tengamos trabajo 24/7, no vamos a perder nuestra familia. Este ejemplo nos lo da
Josué, trabajaba incesantemente, estaba al lado de Moisés. Luego tuvo que pasar él solo todo lo que tuvo que pasar. Él estuvo allí con sus hijos. Él estuvo abriendo devocionales, hablándole cuando caminaban, cuando se acostaban. Él tenía el liderazgo generacional. Por eso hoy yo les digo, la excusa no es un trabajo. Porque uno dice, no, es mi trabajo. Son excusas. Y ante Dios, ¿quién se puede excusar si Él lo conoce todo? No, es que yo trabajo de sol a sol, pero siempre hay un momento donde usted sale con otras personas, donde usted mira su Facebook o las redes sociales, donde usted dice, bueno, me voy a dar una canita al aire. En ese momento, cuide su tesoro, porque este líder familiar nos dice, no hay excusas. No hay excusas para enseñarle a un niño las historias bíblicas. No hay excusa para decirle a un niño, hoy te bendigo con la bendición de Números 6:24. Hoy te bendigo para que te aprendas este versículo y declarar sobre ellos. Y ya si está grande, la misma situación. Envía a tu ángel, ese ángel que se activa, esos ángeles que se mueven, porque no hay excusa. Pero si yo quiero tener un descanso para mi vida y ser trascendental en la vida, tengo primero que servir al Señor y elegir lo que eligió Josué, que él y su familia iban a servir al Señor. No hay nada mejor, les he dicho, que servir al Señor, porque Él nos pide, pero no porque necesite, ni porque quiera vengarse, nos pide para darnos más, porque si no damos, pues entonces no hay esa ley. La ley es siembre y recoja, dé para que se le dé. Y a veces la gente dice, no, pues que me den, pero esa no es la ley. Y Josué 24:16 dice, el pueblo respondió, esto no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor porque no vamos a servir a otros dioses. El pueblo dijo, no, un momentico, no vamos a servir a otros dioses, nos vamos a quedar con el Señor. Y si usted recuerda la historia del pueblo de Israel, ¿qué hicieron? No terminaba de llegar y ya estaban con todos los dioses de las otras naciones. ¿Por qué el Señor los puso a prueba? ¿Por qué fueron exiliados? ¿Por qué fueron llevados a Babilonia? ¿Por qué todo lo que pasó? Porque se les olvidó este juramento. Porque ellos dijeron, no, jamás nos pase, nunca jamás. ¿Y cuántos hemos dicho eso? Nunca jamás, Señor, faltaré a un culto. Jamás, Señor, mira, te voy a dar esto, Señor, te voy a entregar. Pero el Señor está aquí y nos está diciendo, recuerden las decisiones. Pero cuando servimos, vamos a servir con amor, por amor y porque está el Dios soberano, no porque nos toca, no porque, mejor dicho, si yo no lo hago, un rayo me parte en dos, no. Y es triste ver cómo Dios ha trabajado en la gente, ha puesto su misericordia y esa gente le da la espalda diciendo, tú puedes esperar, Dios, tú puedes esperar. ¿Qué ejemplo están viendo nuestros hijos? Aquí el ejemplo que venían de este Josué, que era fuerte, trabajador, emprendedor, que estaba en la calle con las personas, las ministraba, pero que entraba a su casa y que me imagino que no alcanzaba ni a lavarse las manos cuando ya los hijos... Papá, cuéntanos cómo fue tu día, y él empezaba a bendecirlos. Pero ¿qué ven nuestros hijos hoy? Una radiografía de lo que ven nuestros hijos es que, es que ahora no somos compatibles. Después de 15, 20, 30 años ya no somos compatibles, dicen los papás, tenemos que separarnos. Entonces, como nos separamos cada uno por su lado. ¿Y qué ven nuestros hijos? ¿Qué ven? ¿Qué ejemplo ven? Y eso que usted siembra hoy es lo que su cuarta generación verá. Es lo que su cuarta generación tomará. Por eso, ojo, aquí Josué dijo, yo no me voy a exponer. Yo no voy a exponer mi vida ni mi familia. Ustedes hagan lo que quieran, pero yo voy a seguir. Yo determiné. Por eso usted lo que determinó, siga. Y yo hablaba el viernes y decía,
Aún Apocalipsis dice que si están los malvados haciendo maldad, que sigan haciendo su maldad, pero que los justos sigan siendo justos, porque ya no hay más tiempo. Miren lo que está sucediendo en el mundo. Y el viernes, ángeles salieron del trono, 4 ángeles para tocar el mundo, y el globo terráqueo se llenó de 4 ángeles que abrazaban al mundo y lloraban. Y yo decía, oh, por Dios, están orando por nuestro mundo, por las naciones, por nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros por nuestras generaciones? No oramos, no damos ejemplo, pero sí estamos dándoles unas señales que no deberían ellos recibir, que podemos tener libertad, que tenemos ahora amores por todo lado, que puede ser su papá, su padrastro o su amigo especial o su amiga especial, pero esto es lo que nuestros hijos van a ver y eso es lo que ellos les van a sembrar a sus generaciones, y cuando Dios esté pidiéndonos cuentas nos va a decir: bien, buen siervo fiel, o mal siervo infiel. Y uno dice, no, eso no va a pasar, eso no importa, estoy muy joven. Por eso el pueblo dijo, esto no pasará jamás, esto no pasará jamás. Pero Daniel dijo, yo no me voy a contaminar, no. Yo no me voy a contaminar, porque Daniel viene de la generación que dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Era de esa generación y él dijo, yo lo tenía todo en mi casa, pero acá no me voy a contaminar. Yo decido no contaminarme porque tenía ejemplo, porque tenía una semilla en su vida y en su corazón, porque alguien le había hablado y sus padres y sus abuelos y todos los demás dijeron, bien, estás haciéndolo bien. Por eso usted va a ser de influencia para sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Usted va a determinar al día qué palabra les va a dar a sus hijos, porque tienen que recibir de usted esa bendición. Tienen que verlo a usted, decir, hoy los ángeles se mueven con nosotros, hoy la presencia del Señor, pero son sus palabras lo que va a determinar que sus hijos quieran esa manifestación del Señor. Usted le va a enseñar lo sobrenatural. Hoy hablábamos, se va a manifestar Jireh, Adonai, se va a manifestar ese Yahweh, ese Sabaoth, y si usted no sabe qué significa cada uno de esos, ¿cómo se los va a explicar a sus hijos? ¿Cómo le va a decir ese Elohim, el Dios todopoderoso? No hay alguien más grande que él. Está manifestándose, está diciendo, yo estoy con ustedes. Y ese Jireh que dijo, yo voy a suplirles su necesidad. Y ese Elohim que dijo, yo soy su bandera. Pero esto solamente es de nosotros, papás, que estemos continuamente, de los abuelos, mostrándoles la manifestación de Dios aquí en la tierra. Cuando son pequeños, a ellos no, ni siquiera lo ven espiritual, ni lo pescan, como digo yo. Pero cuando son grandes entienden la manifestación. Pequeños yo le decía, esta es la silla, porque mi mamá decía, esta es la silla del Espíritu Santo. Y entonces uno aprende lo mismo, esta era la silla del Espíritu Santo. Y recuerden, Mateo, yo me iba y Mateo se sentaba y decía, ay, la silla del Espíritu Santo. Y Edgar decía, mamá, Mateo se sentó en la silla del Espíritu Santo. Porque para ellos era, para el grande era muy respetuoso y para el chiquito decía, porque no veía nada. Pero mientras más crecían, más se llenó de la presencia del Señor. Y como se sentó encima del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ahí lo tocó de primera mano. Eso es lo que tenemos que enseñarle, el mundo espiritual. Pero a veces la gente dice, uy, no, qué exagerada. No, ¿cómo le vamos a decir a los niños que hay ángeles que suben y que bajan? ¿Cómo le vamos a decir que lo enviamos con un ángel? Pues claro que hay que decirles que ellos no están solos, que tienen ángeles, que se muevan. Y mi nieto decía, pero ¿para qué es la bandera, abuela? Pues le digo, pues cuando tengas necesidad, angustia, tu bandera es ese Shaddai. Entonces cuando tú alzas la bandera, él ve que estás en necesidad y que tu enemigo quiere estar en tu contra, entonces él corre. Entonces dice, bueno, entonces voy a levantar la bandera cuando me molesten los niños del colegio. Sí, ya no necesitas decirle a los profesores, solo levantas la bandera. Y este Dios
soberano va a ir a tu favor. Y hoy entendimos que era avance. Entonces, si usted no va bien en el colegio, usted levanta la bandera y dígale: Señor, necesito que avances conmigo, que avances. Si está en la universidad, eso es avance. Pero esto es de nuestro lado, que nosotros les enseñemos esa manifestación de lo sobrenatural. El ejemplo va a ser trascendental y va a pasar de generación en generación. Va a pasar de generación en generación. ¿Se acuerdan este hombre cantante de música rock de Argentina? ¿Cómo es que se llamaba? El Pablo Olivares. Su mamá oraba y oraba por él, y el más enojado se ponía, y el Pablo, sí, y más enojado se ponía, y hasta le hizo una canción a la mamá que le decía: madre, no te soporto más. Claro, tanto le oraba y tanto lo bendecía, y el más y más metido en su cuento. Entonces alguna vez lo secuestraron, y cuando estaba allá, yo creo que ahí ya, él dice que él dijo: ya, me van a matar. Pero su mamá jamás olvidaba nunca orar por él. Esté lejos de Dios, no importa. A veces los hijos dicen: me voy, mamá. A veces no necesitamos tener o ser tan buenos y excelentes padres para que nuestros hijos salgan excelentes. Esta mujer tenía una cobertura en el Señor, amaba al Señor Jesús, le enseñó a su hijo a amar a Dios, pero de un momento para otro dijo: no te soporto más, ya no te aguanto más, y empezó a irse y a irse hasta que se fue tan lejos del Señor que Dios dijo: déjalo, mamá. Pero la mamá nunca dejó de orar. Cuando lo secuestraron, cuando le dicen: pero es que confiese si usted ama a Dios, y le pusieron el revólver acá, y él decía: ay, Dios mío, sí amo a Dios, sí amo a Dios, porque claro, él decía: no lo amo, y se casó con el enemigo y se puso un anillo y le dijo: ¿sabes qué, Satanás? Solo por hacerle fieros a la mamá, y yo me voy a casar contigo, y se puso un anillo así gigantón de calavera, y solo por hacerle todo lo a terquedad, se casó con el enemigo. Y cuando estaba allá, se quitó su anillo y se acordó que no, yo soy de Cristo. Entonces, cuando ya le iban a disparar: pero sí, confiese, usted sí es de Dios, usted sí ama a Dios. Y él: sí, yo amo a Dios, sí, yo amo a Dios, sí. Los otros se fueron y lo dejaron. Dios quería que en su tiempo más amargo entendiera que su mamá había sembrado una semilla en ese corazón, y esa semilla dijo: sí, yo creo en Dios. Y desde ahí no se ha soltado del Señor, y sus generaciones tampoco. Por eso nuestras generaciones deben ser apegaditas ahí, apegadas al corazón de Dios. Y él no tuvo miedo después. Él tenía rabia y de pronto tenía miedo. En una entrevista decía: es que yo no quería ser como mi mamá. Y ahora es más que la mamá. Decía: yo tenía temor de que los jóvenes me dijeran: hola, aleluya, el cristianito. Entonces él decía: no, yo tenía que hacerme el fuerte. Por eso hizo todo lo que hizo. Pero yo les digo hoy a los que tienen temor, a esos que dicen: no, yo mejor no le digo a nadie, soy un cristiano 007 ahí escondido, ¿cierto? De incógnita. En primera de Timoteo 3:12 dice: el diácono debe ser esposo de una mujer y saber gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Ese era el versículo anterior, porque aquí la mamá era una mujer que estaba gobernando su casa, pero a veces se nos salen de las manos. Acá el Señor dice que debe gobernar su casa, sus hijos, pero si usted no puede gobernar su casa ni sus hijos, mejor dígale al Señor: mientras, Señor, oro, y de rodillas te sirvo, y de rodillas estoy aquí, porque a veces vemos muchos líderes por la iglesia y se pavonean, y tengo 200 personas y tengo 1000 personas, y sus hijos, ¿y dónde están sus hijos, su casa, su familia? ¿Cuántas veces ora por su familia? ¿Cuántos ayunos por ellos? ¿Cuántos clamores? No, es que los de allá, pero los de allá no son los que Dios le va a pedir cuentas. Le va a pedir cuentas por su Jerusalén, por su familia, por lo que Dios le ha dado. Lo demás no, porque por eso el Señor nos va a recompensar por lo que hacemos, sea bueno o malo. O sea, su recompensa y mi recompensa ya está escrita.
Y ahora sí, para la que le decía del temor, está en 2 de Timoteo 1, donde el Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo. ¿Vio? Aquí vuelve a decir al servicio, a que sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. Qué importante, porque se está acordando de sus antepasados, su mamá, su abuela, su papá. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria de tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué le está diciendo a él? Sí, Timoteo, yo sé, eres decidido, eres fuerte, estás conmigo. Pero más adelante dice, pero estás avergonzándote. Y dice, no te avergüences de mí, yo sí estoy preso, pero que esto no te dé pena. ¿Cuánto les da pena decir? Así es que este no es una iglesia, no, es una casita donde hay 3 personas que oran. No importa, usted no va a avergonzarse. Esta es la casa de Dios. Aquí hay fuego, hay presencia de Dios. Aquí habita la presencia, aquí habita el Dios soberano. Pero a uno le angustia, le da pena, se avergüenza. Por eso Pablo le dice a Timoteo, he estado recordando todo lo que vivimos. Y le dice, Timoteo, tú tienes una fe porque tu abuela y tu mamá estuvieron imponiéndotela, pero también recuerda lo que yo hice en ti. Te di de mi unción y te puse las manos en el nombre de Cristo para que recibieras poder. Ahora no te vayas a avergonzar. Ahora, ¿por qué te vas a echar hacia atrás? No, eso no tiene que avergonzarte. ¿Por qué? No, porque es que los chinos me angustian, me chiflan, se burlan, y ahora como son tan crueles me hacen memes, etcétera. Eso quería decirle Pablo, no te avergüences, porque Dios no te dio un espíritu cobarde, te dio un espíritu de poder. Así que a todos los que se avergüenzan, que ay no, qué pena, no, qué oso, no, que cómo se le ocurre que yo voy a ir con alguien allí, no, cómo voy a hacerlo, no vamos a avergonzarnos del Señor por nada del mundo, jamás. Y a veces nuestros hijos podrían decir, uy no, qué pena, qué oso, mi mamá hablando con todo el mundo, no, mi mamá que no se calla, mi mamá que a todos evangeliza. Pero eso es lo que hemos aprendido. Eso es lo que estamos aprendiendo. Ayer mi mamá, estábamos en un cumpleaños y mi mamá estaba evangelizando al dueño de casa, no crean. Y uno, pero es lo que aprendemos, ¿cierto? Y eso es ejemplo, y que ese ejemplo esté en nosotros, para que nuestras generaciones puedan hacer lo mismo, porque vamos a repetir lo que Pablo dice. Por eso te recomiendo que avives el don de Dios que recibiste. Vamos a avivar el fuego, el don, el ministerio, lo que Dios nos puso en nuestras manos. Y usted va a decir, pero ¿qué puso Dios en mis manos? No sé qué puso, pero avive ese fuego, porque a cada uno de nosotros Dios nos puso algo. Pero ¿qué hacemos? No, es que ni lo miran y lo guardo. No, eso está mal. Acá dice, aviva el fuego, porque lo que estaba diciendo Josué es servir. No dijo, no, es que mi familia va a orar. No, dice, mi familia y yo vamos a servir. No que vamos a meternos debajo de la cama y vamos a ir quietecitos a ayunar de vez en cuando. Vamos a servir. Que el servicio sea lo que vean nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, los que vengan después de nosotros, porque no nos dio el Señor ningún espíritu de cobardía ni de timidez, sino de poder
y de dominio propio. Señor, gracias porque hoy recibimos de ti este poder, porque no somos cobardes, porque vamos a hablar más de ti, porque le vamos a enseñar a nuestros hijos con el ejemplo, que tenemos tiempo, Dios, de orar, de ministrarlos, de contarles testimonios, de contar, Señor, lo que sucede en la Biblia, que es este relato amoroso de tus aventuras, que les vamos a llenar, Señor, de vida, de espíritu, los vamos a llenar de lo sobrenatural, vamos a activar en ellos su espíritu, vamos a quitar la carne, pero vamos a activar el espíritu para que en el nombre de Jesús se levanten generaciones que trascienden, que sean semillas poderosas, llenas, Señor, de la gloria de Dios, que no tengamos temor, que no tengan traumas, que no vivan enfermos emocionalmente, porque son niños que están viendo el ejemplo de sus padres. Yo te pido perdón por esos padres que dan mal ejemplo, que dicen ser cristianos, pero son mal ejemplo, Dios, porque tú lloras, sufres, Padre, por ver estas criaturas crecer y sus corazones, Señor, llenarse y contaminarse por lo que ven. Y sí, estamos pensando que somos los mejores, así que perdónanos, Señor, porque queremos presentarnos delante de ti sin mancha, perfectos, para que tu gloria sea manifestada en nuestros hogares. Debemos de ser perfectos, enteramente preparados. Ayúdanos, Señor, a dar ejemplo, a prepararnos, a ser los mejores, para que nuestra semilla sea una semilla que se multiplique en bendición, sea una semilla que me deje vivir tranquilo, sea una semilla que me traiga sonrisas, alegría, sea una semilla que diga: vale la pena, Señor, vale la pena arrodillarse, vale la pena ayunar por mi generación, vale la pena sembrar en ellos, vale la pena, Dios, porque ellos serán lo que van a ver este mundo cambiar, porque ellos son la extensión de mi vida, de mi ministerio, porque ellos son la extensión de lo que tú hiciste en cada familia. Así que yo bendigo, Padre, las familias, los hijos, las generaciones que vendrán, porque aún los que no han nacido, Dios, tú ya los estás bendiciendo a través de este tiempo, de este momento, porque a los hijos de Mateo, de Laura, de esta niña, Señor, tú los vas a bendecir, de Gabriel. Gracias por estas familias aquí incluidas, Señor, de Rocío, porque creemos, Padre, que tú eres el Dios que se mete en nuestro tiempo, en nuestra generación, que tú interrumpes, Señor, nuestra familia. Así que entregamos, Padre, a estos hijos en tus manos. Aquí entregamos, Señor, a los que están en la distancia. Traemos a Santiago, Padre, porque tú estás cubriéndolo con presencia de Dios, y nada lo sacará, Señor, nada lo contaminará. Nuestros hijos no se van a contaminar. Y hoy declaramos que traemos a Juanfe, porque tú tienes un llamado, y tarde que temprano, Señor, tú estás llamando y tú estás trayendo, porque nuestras lágrimas, Señor, nuestra vida no va a cesar de orar, porque el diablo no nos va a ganar. Tú dijiste que sembramos y que en esa siembra tú harás, Señor, lo imposible. Enviamos tu presencia, enviamos nuestra oración, enviamos, Señor, nuestra fe, creyendo que recolectamos. Y usted crea que recolecta hoy, como dice el Señor. Vamos, que estamos en el tiempo del lobo arrebatador. Arrebate su bendición, arrebate su familia, traiga su familia y declare que hoy, en el nombre de Jesús, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre su familia. Arrebátela, abrácela y diga: acá se va a sentar mi familia, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mis hijas. Acá se va a sentar en la casa de Dios, porque los traigo a la casa de Dios, porque aún no han nacido, pero los traigo a la casa de Dios. Aún no tengo, pero los traigo a la casa de Dios, porque nada contaminará mi casa, mi hogar, mi esposo, mi familia, en el nombre de Jesús. Gracias, Salvador, porque tú eres el Dios de las generaciones. Tú eres el Dios que se manifiesta en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Salvador.